Muy bien. Entonces, bueno, estamos en un café con el pastor. Espero que todos tengan ya su café para ir platicando. No tienen café. Toño sí tiene su café. Yo tengo mi vaso de agua porque no me han traído mi café. No es cierto. Tengo mi vaso de agua. ¿Quieres café? Sí, por favor. Mm. Entonces vamos a iniciar. Estamos hablando del reino de Dios, la cultura del reino de Dios, los principios del reino de Dios, para que aprendamos a vivir en el reino de Dios. Esta es la predicación de Jesús. Jesús habló de esto, del reino de Dios. Nosotros hoy hablamos de la gracia, lo que Jesús hizo por nosotros, y Jesús habló del reino de Dios para que nosotros sepamos vivir en el reino de Dios. Así es que vamos a iniciar hoy leyendo en la palabra de Dios, Mateo capítulo 18, verso 23, es una parábola padrísima. Espérenme, ¿dónde están? Mateo 18, 23. Más que aquí está haciendo cosas raras mi computadora, pero ahorita la vamos a poner. Mateo 18, 23. Ok, entonces, esta es la parábola que dijo Jesús. Dice, por lo cual el reino de los cielos, escuchen bien de lo que va a hablar, está hablando del reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él lo ahogaba, diciéndole, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y lo refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano en sus ofensas. Wow, ok. Así es que esta es la parábola de Jesús. Así es que vamos a ir hablando acerca de esto. Como ustedes pueden darse cuenta, Jesús describió los grandes misterios del reino de Dios a través de sencillas parábolas, hablando de la vida cotidiana, a través de las cuales nosotros podemos entender, pues, cómo funciona el reino de Dios.
Así es que hoy vamos a estudiar esta extraordinaria parábola de los dos deudores. Y bueno, ahí en tu casa di, así funciona el reino de Dios. Así funciona el reino de Dios. No estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de teología, no estamos hablando de doctrinas, estamos hablando del reino de Dios con sencillas parábolas que Jesús enseñó. Así es que notemos algo. Dice que el reino de Dios es como un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y entonces le fue traído el primero de ellos, una persona que le debía una suma extraordinaria, le debía 10,000 talentos. Para que ustedes puedan comprender esto, si ustedes tienen pluma y un pedazo de papel allí en donde escribir, les voy a dar algunas conversiones para que ustedes lo puedan entender, ¿ok? Sí pueden apuntar, apunten, ¿ok? Para que ustedes vean, un denario es el equivalente al salario diario de un jornalero, ¿ok? Un denario es el salario diario de un jornalero. Es equivalente a 4 gramos de plata. Eso es lo que pesaba un denario, 4 gramos de plata. Ahora bien, un talento equivalía en las tablas de pesos de aquel entonces 21 kilos de plata. Un talento son 21 kilos de plata. Es decir, 21,000 gramos. ¿Okay? 21 kilos son 21,000 gramos de plata. Así es que si ustedes dividen 21,000 gramos entre 4 gramos, que es un denario, un talento de plata equivaldría a 5,250, o 5,250, sí, días de trabajo de un jornalero. Un talento eran 5,250 días de trabajo de un jornalero. Si nosotros dividimos 5,250 días entre 6 días que trabajara una persona a la semana, esto nos diría que 5,250 días es el equivalente a 17 años de trabajo, considerando que, les digo que trabajara 6 días por semana. Así es que un talento serían 17 años de trabajo, en tanto que un denario es un día de salario de un jornalero. ¿Ok? Ahora, el siervo no le debía un talento. El siervo le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Esto significa, si son 10,000 talentos, serían 170,000 años del trabajo de un jornalero. Para que un jornalero pudiera pagar esa suma, necesitaría trabajar 170,000 años. Ahora, supongamos que no era un jornalero. Supongamos que era el administrador, supongamos que era el mero jefe. Y si habláramos, pues a lo mejor de las diferencias de salarios que hay en nuestro día, en donde la persona con el menor salario comparada con la persona con el mayor salario en una empresa, en muchas ocasiones es de 100 veces. ¿Ok? Esto suele suceder. El director de una empresa suele ganar 100 veces más que lo que gana el empleado que está hasta abajo, 100 veces más. Entonces, considerando ese diferencial, vamos a suponer que este hombre era un mayordomo importante, ganaba 100 veces más que un jornalero. Entonces, en vez de 170,000 años de trabajo, pues solamente debía 1,700 años de trabajo. 1,700 años de trabajo.
O sea que se hubiera necesitado alrededor de 20 personas trabajando toda su vida con esa impresionantemente buena remuneración para poderle pagar la deuda. ¿Mm? ¿Cómo llegó a deber tanto? No sé. No tengo idea de cómo llegó a deber tanto este hombre. Pero bueno, la idea de Jesús no es decirnos, hablar de las deudas o hablar de que no es bueno endeudarse. De eso no está hablando Jesús. El ejemplo que pone Jesús con 10,000 talentos es para que nosotros nos diéramos cuenta que era una cifra descomunal, una cifra absolutamente impagable. Nadie podría pagar eso. Nadie podría pagar 1,700 años de trabajo. O sea, es una locura, es una locura. ¿Cómo pudo endeudarse tanto? Pues no sé, pero era una deuda impagable. Así es que la orden del rey fue vender a ese hombre, a su esposa, sus hijos, sus casas, sus bienes, para intentar recuperar al menos una parte de todo lo que este hombre le debía. Seguramente pues tendría alguna buena casa si debía tanto. Seguramente tendría algún valor, no sé. Entonces ordenó venderle, pero este hombre le rogó clemencia, le rogó que tuviera piedad de él, y entonces el rey, movido a misericordia, le perdonó toda la deuda. 210 toneladas de plata le fueron perdonadas a este siervo. ¿Okay? 210 toneladas de plata. Eso es lo que debía, 10,000 talentos. 210 toneladas de plata le fueron perdonadas a este siervo. Pero este mismo siervo apenas salió del palacio, se encontró con un consiervo suyo, es decir, ambos trabajaban para el mismo rey, y este consiervo le debía 100 denarios, es decir, le debía un poquito más de 3 meses de trabajo como jornalero. Le debía 400 gramos de plata. Si tomamos el peso del denario, le debía 400 gramos de plata. Entonces, de la misma forma, el consiervo le rogó por clemencia, pero este no quiso, sino que apelando a la ley vigente, lo echó en la cárcel. Así es que esta escena fue vista por muchos consiervos que se habían enterado de la gracia impresionante que el rey había tenido con él, con ese hombre, y se pusieron tristes por su accionar y le fueron y le dijeron al rey todo lo que había pasado. Fueron de chismositos, muy comunicativos. Entonces el rey ordenó que lo trajeran ante su presencia y le dijo: siervo malvado. Escuchen bien lo que le dijo el Señor: siervo malvado. Escuchen bien que esto es el reino de Dios, ¿ok? No estamos hablando de otro lugar. Esto es el reino de Dios. Le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda yo te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Esto es lo que se espera de una persona que vive en el reino de Dios y disfruta de la gracia. Esto es lo que se espera de una persona. Así es que yo quisiera que comprendiéramos todos, ¿no? Que nosotros disfrutamos de la bendición maravillosa de ser parte del reino de Dios porque hemos recibido misericordia. Toda la deuda que nosotros teníamos fue perdonada. En algunos más, en algunos menos. Algunos son 210 toneladas de plata. En algunos otros a lo mejor es menos, algunos otros a lo mejor es más. Pero a todos se nos ha perdonado la deuda
Pero en todos los casos, tanto tu deuda como la mía, era impagable. Esto es lo que Jesús quiere que nosotros entendamos. Nuestra deuda era impagable. Así es que la palabra de Dios nos dice con toda precisión que la paga del pecado es muerte. La sentencia que había para todos nosotros era la muerte. Así es que debido no a un pecado, sino a una serie de innumerables pecados, con las cuales, no sé, de manera consciente o inconsciente, nosotros fallamos delante de Dios, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la justicia de la ley, la sentencia para todos nosotros debería de ser la muerte, el infierno. De la misma manera que la ley al rey le permitía vender como esclavo a la persona que le debía, la ley decía que podía ser vendido como esclavo. La ley de Dios decía que la paga del pecado es muerte y nosotros entonces deberíamos de haber sido esclavos del diablo con un destino de infierno. Sin embargo, en vez de infierno estamos disfrutando del reino de Dios. En vez de maldición estamos recibiendo bendición de parte de Dios. En vez de estar alejados de Dios, hoy le podemos llamar Padre. Todo esto es por una maravillosa y amplia misericordia que Dios tuvo para con nosotros, que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que Él pagara la deuda de todos nosotros. Así es que ninguno de nosotros estamos aquí disfrutando de la bendición del reino de Dios por haber sido buenas personas y nunca haber pecado. Ninguno de nosotros está disfrutando del reino de Dios porque nunca se endeudó. Todos teníamos deudas grandes, impagables, pero hemos recibido misericordia. La iglesia está conformada por personas que fueron perdonadas en sus deudas, que les fueron canceladas sus deudas, de tal manera que hoy pueden disfrutar de la bendición del reino de Dios. Así es que, en pocas palabras, todos hoy estamos disfrutando de las riquezas del reino de Dios, porque estamos bajo la gracia de Dios en Cristo Jesús. Sin embargo, hay personas que habiendo recibido ese perdón maravilloso de la deuda que tenían, y en vez de estar padeciendo el infierno, disfrutan el reino. En vez de estar padeciendo maldición, ahora reciben bendiciones. En vez de estar alejados de Dios, hoy le dicen Padre. Hay muchas personas que han recibido toda esta bendición maravillosa, unilateral de parte de Dios a través de Jesús, pero que cuando tienen un problema con alguien, ellos no quieren perdonar a las demás personas, sino que en lugar de perdonar, claman por justicia conforme a la ley, en lugar de mantenerse dentro de la gracia. La ley habla de lo que una persona debe de hacer o el castigo que una persona debe de recibir por haber hecho algo incorrecto. Y muchas personas apelan a la ley, aún delante de Dios, porque alguien les hizo algo, porque alguien los dañó. Lo que Dios espera es que cada persona que ha sido beneficiada por la gracia de Dios, por su gracia, pues muestre misericordia hacia los demás. Es decir, que si tú has recibido bendición, salud, salvación, gozo, prosperidad, libertad, todo lo has recibido por gracia, entonces de gracia tú le des a las personas como corresponde. Si tú recibiste de gracia, da de gracia. Muchas personas han ocupado ese texto de que si tú recibiste de gracia, da de gracia al asunto de que las reuniones no deben de ser cobradas, ¿no? Que si se hace un concierto o se hace una reunión,
no se debería de cobrar la entrada, porque si recibiste de gracia, dar de gracia. Eso no se refiere, eso no es la palabra de Dios. Si alguien hace un evento y le costó un dineral rentar un espacio, poner instrumentos y todo, pues es evidente que se tiene que recuperar esa suma. De dar de gracia, porque recibiste de gracia, es justamente de lo que estamos hablando en este momento, que es el que si tú hoy día estás recibiendo bendición, gracias a la misericordia, entonces tú puedas darle bendición a una persona que aún tiene deudas contra ti. Así es que es una desgracia ver a muchos cristianos que hoy día usan la palabra de Dios para levantar juicios contra las demás personas, apoyados en la ley de Dios. Ni siquiera a lo mejor han sido agraviados por ellos, pero se levantan como grandes jueces, como si ellos nunca hubieran pecado, para indicar que lo que les están haciendo, lo que ellos están haciendo es incorrecto y que es un pecado, que están cometiendo, haciendo algo malo. Se levantan para criticarles, descalificarles y hasta señalarles como hipócritas. Lo interesante es quién les dio el derecho de apuntar con el dedo hacia otras personas. ¿Quién les dio la ley para enjuiciar a los demás? ¿Quién les dijo que eran mejores que las demás personas? Pues nadie, pero bueno, lo hacen. Así es que, ¿qué hay de aquellas personas que sí te han agraviado directamente? ¿Qué hacemos con esas personas? Lo que espera de Dios de ti, lo vimos, es que tú apliques la misma misericordia que tú recibiste al haber sido cancelada tu deuda. Mateo 18, 21 y 22, ¿alguien lo puede leer? Mateo 18, verso 21 y 22. Yo lo leo. Venga. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ok. Esta pregunta de Pedro fue la que detonó la parábola que Jesús dijo que nosotros acabamos de leer. La pregunta es, ¿hasta cuántas veces le debo de perdonar a mi hermano que peca contra mí, que me hace algo, que repetidamente me está ofendiendo, que repetidamente me está haciendo algo? Entonces, él, pensando en una cantidad suficientemente grande, se quiso dar un baño de tolerancia, le dice hasta 7, y Jesús le responde que no es hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Yo creo que esta pregunta es una pregunta que muchos de los cristianos mismos se han hecho. Tal vez no en la forma de una pregunta, pero sí en la forma de una inconformidad. Las personas dicen, pues, ¿cuántas veces tengo que perdonar a esta persona? Pero la respuesta del Señor sigue siendo la misma. Independientemente de las veces que tú hayas sido molestado o agraviado, la respuesta sigue siendo la misma. Yo he visto en todo el tiempo que tengo de ser pastor que las personas quieren ser juzgadas por sus intenciones, pero cuando ellos juzgan por las acciones a las demás personas. Cuando a una persona se le dice, oye, pero tú hiciste esto y aquello, ah, sí, pero es que esa no fue mi intención, inmediatamente te dicen. Y entonces ellos se justifican porque su intención al haber dicho o al haber hecho algo era buena.
pero a las demás personas no las juzgan por intenciones, sino por acciones. No, tú hiciste tal o tal cosa. De tal manera que no es el juicio como que muy parejo. Entonces las personas quieren poner un límite al perdón. Perdón limitado. Ese es un pensamiento de este mundo. Este mundo sí perdona, pero con límites. Las personas en este mundo dicen, todo tiene un límite. ¿Han escuchado a personas decir eso? ¿Han escuchado a cristianos decir, todo tiene un límite? ¿Se han escuchado ustedes decir, todo tiene un límite? Pero la respuesta de Jesús fue quitarle el límite. 70 veces 7 habla de un número ilimitado de veces, no habla de una multiplicación, sino habla de un número ilimitado de veces. Para que ustedes lo vean, ese número, 70 veces 7, se encuentra por primera vez en la Biblia, en Génesis, y se encuentra exactamente en la forma contraria al perdón. Si alguien puede leer Génesis capítulo 4, verso 23 y 24. Génesis 4, verso 23 y 24. 4, 23 y 24, sí. Ajá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, ¿sí? Sí. Sí, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Ok. Esta es la primera vez que aparece en la Biblia 70 veces 7. Y aparece no como perdón, sino como venganza. ¿Ok? Caín sería vengado 7 veces si alguien le hiciera daño. Lamec, su hijo, el hijo de Caín, las generaciones de Caín, él dijo, si alguien me hiere, yo lo mato. ¿Sí, sí lo ven? Dice que un varón mataré por mi herida. ¿Ok? Lo que está diciendo en el lenguaje contemporáneo nuestro es, al que me hiera, lo mato. Si un joven me golpea, lo mato. ¿Por qué? Porque si Caín era vengado 7 veces, yo, dijo Lamec, 70 veces 7. O sea, le voy a aplicar una venganza total, una venganza suprema, una venganza infinita. Es lo que estaba diciendo Lamec. ¿Ok? Así es que ustedes pueden darse cuenta que es absolutamente lo contrario, ¿verdad? Pero ahí está hablando de venganza. Ahora, Jesús toma el término de Lamec, que habla de venganza, y él aplica el mismo término 70 veces 7 para decir, ahora nosotros tenemos un perdón infinito. Si Lamec podía matar a una persona por haberlo herido, nosotros vamos a bendecir al que nos hiera. Será un perdón masivo, un perdón de locura. Si Lamec podía vengarse de esa manera, nosotros entonces vamos a perdonar de una manera contraria, suprema. Esto es lo que el mundo ofrece: venganza, desquite, resentimiento, dejarle de hablar a las personas, revanchas. Esto es el mundo, ¿eh? Revancha y venganza. La ley del más fuerte. Pero en el reino de Dios, las relaciones se edifican en el amor y en el perdón de unos a otros. Un perdón ilimitado. Perdón ilimitado. Ahí dilo en tu casa.
perdón ilimitado. El reino de Dios es un lugar de perdón ilimitado. Perdón ilimitado. Otra vez, perdón ilimitado. Si tú quieres instalar el reino de Dios en tu casa, el perdón tiene que ser ilimitado. Si tú quieres instalar el reino de Dios en tu vida, el perdón es ilimitado. ¿Ok? Ahora, estoy seguro que ninguno de los cristianos, de los que están aquí en esta reunión, estaría pensando en vengarse de alguien que lo ofendió o lo agredió. ¿Ok? Estoy seguro que nadie está pensando en eso, ¿no? Un cristiano no se desquita, pero sí le deja de hablar a la persona con la cual se siente agraviado. No se vengan, pero cortan toda relación, todo tipo de relación con aquella persona que les ofendió o que les agravió. ¿Es esa la visión de Jesús que establece en esta parábola? ¿Es esa su visión? Ok, no te vengas, pero no. Hoy en la cápsula les decía, el amor cubre todas las faltas. Eso es lo que decía la cápsula del día de hoy. Pero hay muchas personas que dicen, bueno, yo ya perdoné, pero tengo el privilegio de escoger a mis amistades. Y si esta persona ya me hizo esto, pues esa persona ya no puede ser mi amistad. Yo tengo el derecho de elegir a quién le doy mi amistad y a quién no. ¿O no crees? Eso me lo han dicho a mí como pastor. Sí, ya lo perdoné, de veras, ya no tengo nada contra esa persona, pero yo tengo el privilegio de elegir a quién le hablo y a quién no le hablo, y a esa persona ya no le quiero hablar. Estoy en mi derecho, y están en su derecho. Nada más que eso no es el reino de Dios. Así no funciona el reino de Dios. Dice Colosenses capítulo 3, desde el verso 12 hasta el 15. ¿Alguien lo puede leer? Colosenses 3, desde el 12 y hasta el 15. Yo lo leo. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo nosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hasta el 16. Hasta ahí está bien. Gracias, Solicito. Quien escribe esto es el apóstol Pablo, evidentemente inspirado por el Espíritu Santo. Les está escribiendo a los colosenses y les está dando una instrucción y les dice, vístanse del amor de Dios, vístanse como escogidos de Dios. Así como tú te vistes en la mañana, vístete como un escogido de Dios. ¿Cómo es un escogido de Dios? ¿Cómo se viste un escogido de Dios? Bueno, un hijo de Dios tiene la simiente de Dios y no la de Caín. La simiente de Caín es venganza, la simiente de Caín es revancha, la simiente de Caín es resentimiento y odio, pero nosotros tenemos la simiente de Dios. Así es que quien se vista como un escogido de Dios va a tener misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y entonces podemos soportarnos los unos a los demás. Las relaciones humanas no son de las más sencillas. Por eso dice soportándonos unos a otros. A veces queremos abrazar a una persona y a veces la soportamos. Son dos términos diferentes. Pero dice soportándonos unos a otros con humildad y mansedumbre, cuando alguien tuviera queja contra
a algún otro. Esto es el reino de Dios, es un reino de misericordia, en donde todos nosotros hemos recibido de la misma gracia. Así es que de esa misma gracia le debemos darles a todas las demás personas. Ahora bien, dice, perdonándonos como Cristo nos perdonó. Muchas personas quieren perdonar con su formato propio de perdón, como yo les decía, ¿no? Yo perdono, pero ya no quiero tener ningún relacionamiento con esa persona. Ese es su formato de perdón. Pero nos dice la palabra de Dios aquí que nosotros perdonemos como Cristo nos perdonó. Así es que el perdón que Cristo ofreció produjo una reconciliación. Otra vez, el perdón que Cristo nos dio produjo una reconciliación. Podemos entender que el punto final del perdón es la reconciliación. Nuevamente, lo voy a volver a decir porque como que estas palabras se las lleva el viento de repente, ¿verdad? El punto final hacia donde nos debe de llevar el perdón, el destino hacia donde nos lleva el perdón es reconciliación. Así es que cuando nosotros vemos a personas, inclusive cristianos, que creen en Cristo, le aman, pero definitivamente no pueden vivir en el reino de Dios, porque en el reino de Dios el amor es el vínculo perfecto. En el mundo el vínculo son los negocios. En el mundo un vínculo pues son las relaciones comerciales, pero en el reino de Dios el amor es el vínculo perfecto. Y en el reino de Dios ese vínculo funciona así: misericordia, benignidad, tolerancia, perdón, reconciliación. Voy a hablar toda la ruta. A ver, la ruta es así: misericordia, benignidad, tolerancia, perdón y reconciliación. ¿Cuál es la fuente de esta ruta? El amor. Entonces, el apóstol Pablo no solamente les habló a los colosenses, sino que regañó a los corintios. Si alguien puede leer 1 Corintios 6, 7. Yo. A ver, Vianey. Así que, por cierto, es ya una falta en ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? Así es. Les dice el apóstol Pablo unas palabras que a mí, cuando yo les he hablado a la gente, me han dicho: ay, Rubén, tú siempre te pones del lado del malo. Salimos regañados nosotros, los que estamos ofendidos. Salimos regañados nosotros, los que nos han hecho mal. A nosotros es a los que nos regañas. Y a los otros no les haces nada. A mí me lo han dicho 35,000 veces. Ya estoy curado de espanto, no se preocupen. Ahora, lo que el apóstol Pablo está diciéndole es justamente a la gente que se quejaba, que se sentía defraudada y que tenía pleitos contra otras personas. Les dice: ya es una falta que tengas pleito con otra persona. Ya es una falta eso de tener pleitos. Ya es una falta. Ahora, si tú eres el santo, si tú eres el cristiano, si tú eres el guau, ¿por qué no sufres el agravio y se acabó el problema?
De la misma manera en la que Cristo sufrió por ti, ¿por qué no sufres tú el agravio? Te callas, perdonas y te reconcilias. Pues porque me lo va a volver a hacer. Pues sí. Eso se llama poner la otra mejilla. Pues sí. Y le dice, ¿por qué no sufres más bien el ser defraudado? El apóstol Pablo también se ponía del lado de los malvados, ¿verdad? Regañaba a los buenos, regañaba a los que habían sido agraviados, regañaba a los que los habían tratado mal. Ese apóstol Pablo, qué mala onda era, ¿verdad? Pero estamos hablando del reino de Dios. Si tú quieres vivir en el reino de Dios, el que va a salir regañado eres tú. Porque de ti se espera que des de gracia como recibiste de gracia. Si el reino de Dios está instalado en tu corazón, en tu casa, en tu vida, de ti se espera que des de gracia como de gracia tú recibiste. Así es que yo pregunto, ¿cómo puede ser que dentro de una iglesia hayan personas que tengan pleitos entre ellos mismos? No todos hemos sido perdonados de nuestras grandes deudas como para echar en la cárcel al que nos ha agraviado. ¿En qué momento los cristianos perdieron la humildad para creerse más que los demás y entonces apuntar con el dedo contra ellos? ¿No se supone que somos un mismo cuerpo, que hemos comido del mismo pan que es Jesucristo? Entonces, si Cristo Jesús ha pasado por alto en su paciencia, en su amor, todos nuestros pecados, ¿por qué nosotros no podemos pasar por alto los pecados de los demás hacia nosotros? Yo lanzo esta pregunta. Entonces, no solamente hay pleitos, sino que hay acusaciones y se quieren castigos. Es que tienes que aplicar un castigo, una corrección contra tal persona. Hay que aplicar una disciplina contra tal persona por lo que hizo. Ahora, hasta ahorita, ¿cómo la ven? ¿Está bonito el asunto o ya se está complicando? Hasta ahorita dicen, amén, hermano, amén. Se complica, se complica. Se complica, se complica. Ok, ahora se va a complicar más esta plática. Ok. Porque esta parábola termina con un espantoso desenlace. Antes del desenlace yo tengo una duda. A ver. A ver si no la riego. Leo. Muchas veces creo que no es que nos quitemos de hablarle a las personas. Más bien es que sabemos que hay personas con las que... ¡Cállate! Corremos peligro. O en mi caso, mi hijo corre peligro y pues por mucho perdón que le tenga, no le voy a volver a hablar o no me voy a volver a acercar a esa persona porque corre peligro mi integridad. Puede ser lo que tú estás O ahí como es. Sí, puede ser como tú lo estás comentando, de que una persona que ha agredido físicamente o algo por el estilo, pues lo mejor es que se aleje de esa persona por temor a la agresión, ¿no? Sí puede ser, aunque creo que en la mayoría de los casos tiene que ver con percepciones que tienen que ver con, obviamente, una realidad percibida a través de la subjetividad nuestra, ¿no? Y que no, esa subjetividad se mueve precisamente para decirnos, no, es que tú estás bien, ¿no?
Normalmente la carne siempre lo que intenta es autojustificarnos en nuestras decisiones para que nosotros nos sintamos bien con nosotros mismos. Entonces creo que sí es válido lo que tú dices, pero en muchos de los casos habría como que realmente ser dirigido por el Espíritu Santo en lo que está sucediendo y no a través de la subjetividad de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, ¿no? Dice la palabra, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Correcto. Así es que guiar decisiones basadas en la subjetividad puede no ser exactamente lo correcto. Yo diría, lo correcto sería mejor ver la guía del Espíritu en ello, de tal manera que las decisiones que tomemos sean pues, realmente dentro de la gracia y no en esa subjetividad, ¿no? Pero sí tienes razón, una persona que ha sido agredida a lo mejor físicamente, pues esa persona necesitaría una protección física para evitar la agresión de alguna persona, ¿no? Entonces, sería necesario ello, un alejamiento para evitar la agresión. Pero vuelvo a insistir, es un caso que merecería como que analizar la subjetividad de todo ello, ¿no? ¿Sí? Y de todas maneras el perdón debe de estar ahí implícito, ¿no? El perdón, y vuelvo a insistir, la ruta del perdón lleva a reconciliación. Creo que en muchos casos la separación entre personas, hermanos, familias y demás no es porque hayan llegado a un punto terrible en el que ya no tienen retorno, sino porque cuando el asunto era tan fácil con perdonar algo de este tamaño, no se perdonó y se hizo más grande, se hizo más grande, se hizo más grande y fue creciendo. Y no había una reconciliación. Si cuando el asunto está de este tamaño hay una reconciliación, pues las cosas empiezan a mejorar. Si no hay reconciliación, pues las cosas se van haciendo grandes hasta que son irreconciliables de acuerdo a la subjetividad que cada persona pueda tener, ¿no? Para una persona esto puede ser irreconciliable, para otra persona esto es irreconciliable, para otras personas esto ya es irreconciliable. Para Cristo Jesús esto no fue irreconciliable. Para Cristo Jesús 21 toneladas de plata no eran irreconciliables. Ok. Ahora, les digo, esta parábola termina con un terrible desenlace. Al hombre que se le pagó aquella deuda que era absolutamente impagable y que no quiso perdonar a su consiervo de una deuda perfectamente pagable, poquito más de 3 meses del salario de un jornalero, lo echó en la cárcel. Lo echó en la cárcel. Escuchen bien. Dice Mateo 18:18, si alguien lo puede leer. Mas si no oyeres. Mateo 18:18. Ajá. Sí, dice. De cierto os digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ok, también está hablando del perdón aquí. Si ustedes leen todo el contexto, está hablando del perdón. Así es que
La decisión de no perdonar que tuvo este consiervo, este hombre que ya había sido perdonado, la decisión de no perdonar a tu hermano que te ofende tiene grandes repercusiones. Número uno, la primera repercusión es que aquella persona a quien no has perdonado es atada en el cielo. Todo lo que tú ates en la tierra es atado en el cielo. Así que la reclamación que tú tengas contra una persona queda registrada en el cielo y aquella persona entonces queda en la cárcel. Repercusión número 2. La consecuencia de esto es horrible. ¿Ok? Dice Jesús en la parábola que el hombre que no perdonó la deuda a su consiervo fue echado entonces a los verdugos hasta que su propia deuda fuera pagada, y de antemano sabemos que era impagable. Así es que con verdugos entendemos la opresión y el ataque de demonios que tendrán toda la autoridad para ejercer opresión, destrucción en la vida, en la salud y en la familia de dicha persona. Uno queda en la cárcel, pero el otro queda a merced de los verdugos, que son demonios que van a ejercer opresión. Tienen derecho ya de ejercer esa opresión. La tercera consecuencia, creo que es la peor de todas las consecuencias. Nos la enseñó Jesús en la oración. Nos enseñó a orar Jesús. Y dice Mateo 6:12, en la oración que Jesús nos enseñó, dice, y perdona nuestras deudas, perdón, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto quiere decir que de la misma manera en la que nosotros perdonamos, seremos perdonados. Dijo Jesús que nosotros perdonáramos a los demás como Cristo nos perdonó. Entonces ahora cambia la cosa y nos dice, de la misma manera en la que tú perdones, yo te perdono. Entonces, si tú no eres capaz de perdonar una deuda así, yo tampoco. ¿Cómo la ves? Esto se complica, ¿verdad? Fíjense las tres consecuencias. La persona no perdonada en la cárcel. La persona que no perdonó bajo la opresión de demonios. Y para acabarla, su deuda no perdonada. Sigue vigente su deuda. Sí, Edgar. Adriana. Soy yo. Estuve como media clase pensando si levantaba o no la mano. Y claro, lo que nos estás diciendo mientras lo íbamos leyendo, pues es lógico y es clara la Biblia como lo está diciendo, ¿no? A mí no sé, como que a cierto nivel se hace fácil seguir ese proceso, pero llega un momento en el que ya no es tan fácil. Por ejemplo, hace como 15 días a Jafet fuimos a jugar al parque, un niño agarra, le avienta las cosas a un lago, porque era un laguito y demás, y lo hace llorar, ¿no? El niño ya después va con el papá, le pide disculpas, y Jafet lo disculpa. ¿Y cómo sé que le pidió perdón? Y Jafet le dijo que sí, que lo perdonaba. ¿Y cómo sé que lo hizo de corazón? Porque después, con el mismo niño, estaban viendo los patos, y dijo, mira papá, aquí está el juguete que me aventaron. Y el niño, sí, es cierto. Y después me dijo, Jafet, oye, vamos a darle de comer a los patos. Y le digo, bueno, vamos. Y el otro chiquito, el que le aventó, el que le hizo el agravio,
Le dijo, ay, yo también quiero ir. Y Jafet le dice, ay, sí, vente, vamos. Y yo por dentro enojadísimo, de, ¿qué te pasa? Este fue el que, el que te hizo llorar, Jafet. ¿Cómo te atreves? ¿Por qué lo perdonaste, no? Y yo como papá digo, pues, ¿qué tienes en la cabeza para decirle que venga con nosotros, no? Y luego dice el niño, oye, pero yo no tengo para darle de comer a los patos, no tengo para comprarle alimento. No te preocupes, nosotros sí tenemos, vente, te invito, dile a tu papá. Y yo pues más me enojaba. Entonces, pues con lo que está diciendo, digo, pues es bien fácil, ¿no? Que un niño lo puede hacer y uno como papá, pues no es algo tan pequeño que después dices, pues sí, qué tonto, ¿no? Pues Japet ya lo perdonó, pues yo, lo que decías, uno, ¿qué derecho tiene para juzgar desde afuera, no? Pues ya está perdonado y ya está. Y ahí digo, ok, esa es como la primera fase, a ese nivel, con los niños, a mí ya se me pasó, lo que sea, listo. Pero ya cuando lo pones a un nivel de pues, relaciones interpersonales entre adultos en la iglesia, realmente a mí me cuesta mucho, pues, pues no entenderlo, pero sí seguirlo, porque la verdad es que uno dice, pues sí, ya puse la mejilla una vez, 2 veces, no, la tercera, ¿sabes qué? Y yo sé que nos los has dicho muchas veces, oye, pues es que es 70 veces 7, es infinidad de veces, y la forma en que Jesús perdonó, y yo incluso haciendo referencia a lo que dices, ¿no? De, oye, pues así como yo perdono, pues voy a ser perdonado, pues bueno, yo sí perdono, pues todo, hasta tal vez no fue esto lo que perdoné, pero sí esto, ¿no? Perdoné tanto. Pues digo, yo sé que no voy a hacer tanto como para que necesite ese perdón, pero llega la parte de Jesús, merecía la muerte, ¿no? Entonces ya no es comparable, ¿no? Pero en la cabeza no me cabe, la verdad es que a mí se me complica mucho. Yo creo que nunca habíamos tenido como una conversación así del perdón, de llevar a ese nivel de reconciliación cuando ya te lo han hecho 1, 2, 3 veces y como dices más, pues alguien en la iglesia, un hermano en el que confías, en el que te sientes apoyado y tal, y de repente pues no. Entonces dices, bueno, perdonamos. Y lo que no me queda tan claro es el tema de que dices, ok, va camino a la reconciliación. Y, y lo que tú decías, oye, pero yo tengo el derecho de decidir de, pues ya no quiero ser el confidente o quiero ser ese apoyo, o al revés, que él sea mi apoyo, ¿no? Entonces, ahí no sé cómo hasta qué nivel realmente puedo decidir llevar nuevamente la relación con mi hermano, con mi familia, ¿no? Como dices, con un hermano, con un primo, etcétera, hasta ese nivel de reconciliación. Si lo puedo perdonar, sí, pero no sé si siempre se tenga que llevar a ese nivel de reconciliación. Eso no lo entiendo. Sí. Levantando la manita. Alejandra quiere hablar. Pues creo que este es el ejemplo clásico. Bueno, más bien, este ejemplo que tú acabas de poner que sucedió hace perfectamente clic con la palabra cuando Jesús dijo que si no nos hacemos como niños, no veremos el reino de Dios. Jafet no tuvo mayor inconveniente en decir, vente, vámonos, yo te pago, vamos a darle de comer a los patos, yo tengo, y se le olvidó que ese niño fue el que lo agravió. ¿El amor está ahí? El amor está ahí, esa fue la ruta, llegó rapidísimo, se tomó a lo mejor el atajo para llegar y se me olvidó, pero creo que ese es el punto clave de que si no nos hacemos como niños, no vamos a ver el reino de Dios. Y de cuántas bendiciones nos hemos perdido. Dice que de los niños es el reino de los cielos. Acabas de entender por qué, ¿no? Exactamente. Si no nos hacemos como niños, no podemos disfrutar las bendiciones de Dios. Y si no las disfrutamos, no las estamos perdiendo. Y de cuántas bendiciones nos hemos perdido por no haber perdonado a las personas. Ahora, el día de ayer, no sé si recuerden la cápsula de fe.
Al leer el Salmo 23, yo reflexionaba en eso, ¿no? En que las ovejas verdaderamente necesitan un pastor. Las ovejas ya hubieran sido exterminadas del planeta si no es porque siempre tienen un pastor. Las fieras tienen grandes colmillos y grandes dientes. Tienen velocidad, se agazapan, saben atacar, se saben defender. Los grandes animales como elefantes, rinocerontes, pues tienen un tamaño suficiente para poderse defender, aunque no tienen velocidad y evidentemente nunca se van a poder agazapar. Pero tienen un tamaño que los defiende. Las ovejas no tienen ni tamaño, ni dientes afilados, ni colmillos, no son veloces, no se agazapan, no saben atacar, tampoco se saben defender. Entonces, las ovejas serían exterminadas de inmediato del planeta, pero tienen un pastor y ese es el que las defiende siempre. Entonces, dice David, Jehová es mi pastor y entonces nada me faltará. Esto quiere decir que nosotros entonces somos benignos, misericordiosos, amables, perdonamos todo el tiempo, no somos malvados, no sabemos atacar, no nos sabemos defender, no tenemos boca perversa, no tenemos una boca que maldiga. Bueno, eso creo, ¿verdad? No tenemos malicia para las cosas. Entonces, somos absolutamente vulnerables en un mundo lleno de perversos, de malvados, de agresivos, de intolerantes. O sea, caramba, o sea, terrible nuestra condición, ¿no es cierto? Lo que Jesús nos está pidiendo al ser benignos, amables, buenos, misericordiosos, perdonadores, reconciliadores y todo ese rollo, nos está poniendo en un grado de vulnerabilidad impresionante. Pero entonces llega esta palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si tú eres una persona buena, bondadosa, benigna, no maligna, no sabes atacar, no te sabes defender, eres una persona que perdona con facilidad y tú dices, caramba, pues soy una persona sumamente indefensa, todavía no entiendes que Jehová es tu pastor. Todavía no has entendido que ser una persona así te mete en el reino de Dios y entonces eres protegido por Dios. Así es que vuelvo a insistir. O sea, ¿poner la otra mejilla te hace vulnerable? Sí. ¿Cargar la segunda milla te hace un menso? Sí. No tener malicia para el engaño de las demás personas te hace vulnerable a las demás personas. Sí. ¿Estás cerca del exterminio? Pues sí. Nada más que tenemos un Dios maravilloso que es el que nos protege. Nada más que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa es la gran diferencia que hay. Y por eso estamos siendo llamados al reino de Dios. ¿De qué se trató entonces esta parábola? Bueno, está hablando del reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a. Yo quiero que ustedes entiendan, así es el reino de Dios. Todos los que quieran entrar en el reino de Dios, allí es a donde vamos a entrar. Ese es el lugar a donde el Señor nos quiere meter. Ese es el reino de Dios.
¿Quieres gozar de un absoluto perdón que ya Jesús ya te ofreció? ¿Quieres gozar de un absoluto perdón? Perdona en la misma manera en la que has sido perdonado. ¿Deseas estar libre de los verdugos? Entonces no eches a nadie en la cárcel. Acuérdate exacto de las 210 toneladas de plata que ya te perdonaron a ti. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Ah, escucha, pero todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Así es que cuando perdonas tú a una persona, esa persona también está siendo liberada en el cielo. ¡Wow! 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 Así que ya perdona a ese niño. Y a su papá y a toda su prole. Y a los patos. Así es que, bueno, creo que esta parábola está dejando muchas decisiones por delante, por hacer. Creo que esta parábola te está mostrando muchas personas con las cuales tienes que hablar y reconciliarte. Creo que al hacerlo, estarías llevando mucha bendición a tu vida. Hoy mismo, mañana mismo. ¿Conocen ustedes cristianos? Aman a Dios, predican del Señor, tienen fe. ¿Pero que están con los verdugos? Y se hizo silencio. ¿Conocen ustedes cristianos que aman a Dios, predican? Todo, pero están con los verdugos. Les fueron perdonadas 210 toneladas de plata, pero ellos no pueden perdonar 400 denarios. 400 gramos, exacto, de plata. Bueno, ahí se las dejo. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario, qué hacer? Ladies and gentlemen, dice Toño que ya estuvieron duros los guamazos. Para la próxima me voy a traer mi casco. Ahí los dejo, ya los pegué, pero ahí los dejo. Ahí los dejo, ay, qué chistoso, ¿verdad? Y súbense solitos. Cada quien toma sus propias decisiones. Yo nomás les hablo del reino de Dios. ¿Qué te pasa? Ahí échense ese trompo al uña. Ustedes dijeron, ay, estas predicaciones del reino, ay, cualquier cosita nos va a estar diciendo Rubén. Ay, la parábola de perdón, ya me la sé. El reino. Fer, dime. No te oyes. No te escucho. Ahora sí. Yo creo que desde el momento que conocemos a Jesús, cuando Él nos rescata y tenemos su genética, tenemos su simiente, no debería ser complicado perdonar. Y tan sencillo como es, como mencionabas en la oración del Padre Nuestro, que está muy claro. Yo esto lo experimenté, lo viví desde un principio. Creo que les he platicado cuando yo me convertí al Señor, sufrí mucho ataque por parte de mi papá. De hecho, fui expulsado de la casa. Inclusive al grado de decirme, desde ahora en adelante, tú no tienes padre y yo no tengo hijo, o sea, no te conozco. Esas fueron sus palabras. Él ya partió. Pero nos fuimos sacados de la casa, ¿sí? Pero a los 7 días, él va a buscarme para pedirme perdón.
y pedirme o pedirnos, porque ya estábamos casados, que regresara a la casa. Con la condición, me decía él, de que tú vive tu fe, sigue yendo a donde vas, a tu congregación, y vive en la casa, ¿sí? Pero me pidió perdón. Entonces, yo recién, ahora sí que pues uno se devora la Biblia, ¿verdad? Y me vino precisamente a la mente, o al menos creo yo que el Espíritu me recordó, que si yo no perdono, entonces tampoco yo podía ser perdonado. Exactamente las palabras que estaba diciendo hoy. En la medida que perdonemos, es en la medida que vamos a ser perdonados. Y esa vez yo entendí claramente, si yo no perdono a mi papá, o sea, pude haberle guardado rencor por mucho tiempo, tal vez. Pero dije, si yo no perdono a mi papá, tampoco Dios no me perdona a mí. Así fueron tal cual ahora sí que la revelación que yo tuve en ese momento. Y sí, lo perdonamos, bueno, yo lo perdoné, regresamos, estuvimos viviendo, y ya después se dieron otras cosas que pues teníamos que aislarnos, teníamos que hacer nuestra casa aparte, como debía de ser, pero ya fue una relación totalmente reconciliación, que es el siguiente paso. Y eso fue, pues digamos, simplemente en el acto de perdonar, y así de sencillo. Por eso creo que yo, y veo que hay quienes se les complica perdonar, viviendo bajo la gracia, viviendo en la gracia, viviendo en la misericordia de Dios. Y digo yo, es tan sencillo practicar eso, que si Jesús lo hizo con nosotros, ¿por qué no hacerlo nosotros? Ya ves cuando me dicen, oye, es que ¿cómo lo perdonas? Oye, es que es tan grande el daño que ha hecho, ¿cómo quieres que lo perdone? Mira, no hay mayor daño o no hay mayor agravio de la cual haya sufrido o haya sufrido uno que la que sufrió Jesús, y sin en cambio nos perdonó. Entonces yo creo que bajo esa premisa, no creo que debe ser complicado perdonar y reconciliar. Lo que pasa pues, es que hablando en el espíritu, yo también concuerdo contigo en que nada difícil. Hablando en la carne es bien complicado, Sí. porque hay orgullo, porque hay subjetividad, y en la subjetividad nuestra, la carne siempre nos coloca en el papel de víctimas. Como digo, siempre juzgamos a los demás por sus acciones y nosotros queremos ser evaluados por nuestras intenciones. De esa manera, nuestra carne nos justifica siempre y subjetivamente siempre somos víctimas de los demás, de tal manera que los demás merecen algún tipo de castigo. Entonces, realmente es una tarea de hacer morir nuestra carne, el abandonar esos pensamientos de subjetividad para tomar la objetividad de la palabra de Dios y aplicarla. Eso es hacer morir nuestra carne. Sí, Edgar. No, yo solo quería decir que sí, que es como súper confrontante el tema y como dices, o sea, es realmente darse cuenta de que sin el impulso del espíritu, no se, o sea, bueno, sin andar en el espíritu no se puede. Y yo me doy cuenta que nosotros, por ejemplo, yo le digo, Edgar, es que nos equivocamos como papás también muchas veces porque en ese como, pues ahora ya no sé si como amor yo diría, pero pues uno le dice, es que hijo, tienes que defenderte, hijo, es que no puede ser así, hijo, es que no puedes dejar que te hagan, ¿no? Y pues no sé, a veces es como, no, sí, tienes que defenderte y dile, yo soy más como de,
o sea, con las ganas de decir lo mismo, pero no, dile primero a la Miss, y si la Miss no te hace caso, vienes y me dices a mí como otra, la ruta de la carne, yo creo. Y sí, o sea, como que uno siempre quiere la separación, ¿no? Aléjate de ese amiguito, ¿no? En cambio de enseñarlo, o sea, la verdad lo que tú nos dices para mí es como, cuando uno lo traslada a ellos y es que es el afán de protección, ¿no? Yo quiero proteger a ellos, ¿no? Yo los quiero proteger a mis hijos y tú estás haciendo un trabajo de protección, ¿no? Por eso no sé, tu sentido de protección hacia tus hijos el que te lleva a tomar esas decisiones. Vuelvo a insistir, ¿no? Ser un cristiano, verdaderamente un hijo de Dios, es un punto vulnerable, ¿no? Es como Jesús. Dice la palabra que él no levantó su dedo para acusador, no se defendió, no hizo nada. Moisés, cuando fue atacado, jamás se defendió, era una persona mansa, esperó siempre que Dios fuera el que lo defendiera. Jesús fue a la cruz, pero salió resucitando. Yo les invito a reflexionar en esto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y otra cosa que yo veía es, o bueno, que he aprendido también con Edgar, es que él a veces me dice, yo ya te perdoné aunque tú no me habías pedido perdón, ¿no? O sea, como que yo, y a eso me ha hecho entender eso. Jesús me perdonó sin que yo le pidiera perdón. Así es. Él murió por mí Esa es la antes de gracia. que yo me rindiera a él, antes de que yo lo aceptara en mi corazón. Él ya había muerto por mí y por todo lo que yo había hecho. Entonces, también esa es otra cosa que yo veo, que a veces el orgullo es como que, pues sí, pero no me pide perdón, no viene, él no se quiere reconciliar o lo que sea. Y uno no va y busca, es porque yo no hice, pero pues así es Jesús, Él nos busca, Él no hizo y Él nos busca. Y ese asunto de que, ¿por qué? Pero si yo no fui el que hice, nuevamente, ese es un análisis subjetivo. Sí. ¿Ok? Porque evidentemente tú tienes una parte de la historia, una parte de la visión, y como siempre, te digo, tu carne te protege a ti y te dice, tú eres la víctima. Un análisis subjetivo. Regularmente cuando hay un pleito, los dos tienen broncas. O sea, nada más que siempre su carne subjetiva los libera de toda acusación y todo el problema se asigna a la otra persona, ¿no? Esto es lo normal, esta es la carne, así funciona. Y también lo ve uno cuando ellos son hermanos, cuando ellos se pelean, y ahí sí yo puedo ver que a lo mejor sí uno hizo y el otro no, pero uno lo que quiere es que se reconcilien. Claro. No importa quién tuvo la culpa, ¿no? Sí, no, pero con todo y todo también es un análisis subjetivo, porque tú no sabes de dónde viene ese asunto, qué fue lo que pasó antes. No sé, es como un árbitro en un partido de fútbol, ve a uno que le da un guamazo al otro y lo expulsa. Lo que no vio es que el otro lo escupió. No sé, por ejemplo, ¿no? Eso no lo vio, o no escuchó la ofensa que le dijo. Entonces simplemente lo que vio es lo que él castiga, lo que él califica, ¿no? Entonces, pues así es esto, es absolutamente subjetivo. Sí, Fer. No, solamente quería retomar el comentario de Adri, ¿no? Dice que yo ya lo perdoné, aun y cuando no me haya pedido perdón. Eso me parece interesante, o sea, es precisamente donde podemos vivir en la gracia y en el espíritu, ¿no? O sea, perdonar sin antes saber una solicitud de perdón. Así es. Ese es el perdón, o sea, por eso dice Jesús, de la misma manera que yo los perdoné, ustedes perdonen. Y eso te hace... El perdón de Jesús es unilateral. ¿Qué quiere decir unilateral? Quiere decir que Él lo concedió, aunque nadie se lo pidió. Okay. Capaz que la otra persona nunca va a venir a pedirte perdón, pero realmente en ti no creció amargura.
tú recibiste las bendiciones de Dios y Dios se va a encargar de la otra persona. ¿Cómo le va a ir? ¿Quién sabe, no? Digo, para eso está Dios, pero yo ya lo perdoné. Lo que dice Alejandra, bueno, esto es tema ya de otra predicación, pero la ruta del perdón va hacia la reconciliación. La ruta del resentimiento va hacia la amargura. Que se la muestra. Pero ese ya es tema de otra predicación. Pero bueno, ok. ¿Algún comentario más que quieran hacer? ¿No? Nadie tenemos nada que perdonar. Todos estamos bien delante de Dios. Así es que bueno, pues entonces ahí los dejo para que duerman tranquilos. Gracias, pastor. Ahí los dejo para que tengan dulces sueños y sueñen con todas esas personas con las cuales necesitan ¿Que perdonar? perdonar. ¿Cuántas toneladas? 210 toneladas. 210 Ustedes toneladas. fueron ya perdonados. 210 toneladas de Quiero plata. comentar algo rápido. A mí sí me ha tocado perdonar a personas que me han agraviado mucho. Incluso hubo una persona que, pues, yo ya desde que conocí de la palabra y el Señor empezó a hablar a mi vida y a transformarme, después de todos esos agravios de parte de esta persona, pues yo ya se la entregué a él y la perdoné y todo. Y después esa persona vino a mí y me pidió perdón, sin que yo la buscara, sin que yo la estuviera ahí. O sea, yo creo que fue el Espíritu de Dios que se movió ahí y y pues tocó a esa persona que vino a mí, me pidió perdón, se arrepintió de todo lo que me había dicho y hecho, o sea, que había sido la suegra de mi hija, y después hasta me pidió que le diéramos la célula, se la estuvimos dando y todo, ya después, pues como se metió a trabajar, dejó de tomarla, pero hasta la fecha ya hubo reconciliación con ella, con su hijo, y pues ahí seguimos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Como ella, pues Sí, ha mira, habido otras. yo les comento igual, en una ocasión ahí en Goodyear, yo era gerente de equipo original, de las ventas de llantas hacia las armadoras, pues, y llegó para ser gerente de planeación de la producción un muchacho al cual le decían el muerto. Ay, Dios. Ese muchacho, pues no sé qué le habrán dicho o qué habrá pasado, pero siempre estaba en contra mía, me atacaba por todas partes y los ataques llegaron ya no a ser personales, sino llegaron incluso a ser ya un problema para la empresa porque lo que yo necesitaba para poderle entregar a las armadoras, él no lo estaba planificando y entonces yo empezaba a tener faltantes para poderle entregar a mis clientes. Entonces, en una ocasión, ya había, o sea, este problema iba en aumento, iba creciendo, hasta que un día, pues yo ya tenía que parar a una planta armadora, porque yo ya no podía suplir lo que ellos necesitaban. Entonces vienen, me avisan y bajo a su oficina. Estaba él con su gente ahí adentro, estaba con su gente. Yo abrí la oficina que estaba cerrada, me metí allí y le dije, a ver, oye, esto tiene que acabar ya. Le dije, no sé qué es lo que yo te hice. Le digo, te pido perdón por cualquier cosa que yo te haya hecho. La verdad es que no sé qué haya sido, pero te pido perdón por lo que yo te haya hecho. Pero esto tiene que terminar. ¿Por qué no podemos ser amigos? ¿Y por qué no podemos trabajar juntos? Porque esto ya le está afectando a la empresa. Él lo que hizo fue que se echó para atrás en su sillón, vio para arriba, vio para el techo, y me dice, pues la verdad, pues nada, no me hiciste nada. Dice, quizás 2, 3 cosas que me dijo alguna gente, pero en verdad, nada. Dice, pero pues ya es muy tarde. Y le digo, ¿por qué es muy tarde? Me acaban de correr. Dice, se lo estaba comentando a toda a mi gente, me acaban de correr.
Nuevamente les digo, el Señor nos da oportunidad de perdonar, aun y cuando las cosas se dan así, aunque no te hayan pedido perdón. Y vuelvo a insistirles, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Se los vuelvo a insistir. O sea, esas palabras no son palabras de provisión, son palabras de defensa. Yo soy tan vulnerable como una oveja, pero mi pastor está cerca y nada me faltará. ¿Ok? Sale pues, que Dios les súper bendiga, que pasen una muy bonita noche. Nada más le quería preguntar a Vianey, ¿cómo te fue en tus estudios? Ya me los hicieron, pero me van a interpretarlos el miércoles. Apenas me hicieron una fluorangiografía y una tomografía. Sí, todavía. Me tengo que poner lentes para que me proteja la luz, porque me molesta un poco la luz